Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el doctor Torres La Paz, el médico natural. Recordándole que estamos en Santo Domingo, de lunes a viernes, en la Doctor Delgado 206, pero yo trabajo solamente hasta el jueves. Y el viernes, este viernes que vamos a estar vamos a estar en Santiago, en Las Carreras, esquina Sánchez. El teléfono es el 580-1116. 580-1116. Vamos a solicitarle que por favor, si desean que lo veamos allí en Santiago, pues entonces hacer su cita con tiempo, llamar al teléfono 580-1116 para que tener la oportunidad, porque de lo contrario entonces se llena el cupo y no podemos atender. 580-1116, 689-580-1116. El teléfono de Santo Domingo, aquí es el 809-689-0363. Vamos a darle como siempre la oportunidad de que me hagan 3 preguntas ahora para luego hablar de ella, aunque tenemos muchos temas que tratar, pero eso es importante que siempre le dejo después del programa, le dejo 10 minutos para que aquellas personas que no pudieron comunicarse lo hagan ya al finalizar, después que finalice el programa. 3 preguntas si desea, entonces ahora se la contesto, no se la contesto, sino que voy a hablaría de ella. Vamos a recibir la primera. Buenos días. Pues se acabó el tiempo de hacer las preguntas. Vamos a hablarles sobre todo, recordándole que vamos a estar este viernes en Santiago. Así que llámese al teléfono allá, 580-1116 en Santiago. Y aquí en Santo Domingo estamos en la Doctor Delgado 206, como le dije. Y estamos aquí de lunes a viernes esta semana, pero yo voy a estar nada más hasta el jueves. En Santiago vamos a estar el viernes, Los teléfonos para la parte interactiva son el 689-0363, que es el teléfono de la oficina de Santo Domingo. Y para Santiago, el Cibao y el Norte, el teléfono es el 580-1116. Así que usted tenga lápiz para que haga su pregunta cuando en la parte interactiva. Ahora vamos a hablar de algunos temas importantes que hablar. Bueno, hemos estado hablando durante muchísimo tiempo de los errores médicos y la mala práctica. Al que no le sirva el sombrero, que no se lo ponga. Yo vivo en Casa de Cristal y durante 30 años he estado en los medios de comunicación. Durante 30 años, bueno, 30 años, no 29, en marzo del año que viene cumplo los 30 años. O sea que hay personas, niños que yo ayudé a nacer y ya son adultitos, ya son personas que tienen son adultos ya, son profesionales, son padres de familia y nacieron bajo mis orientaciones y sigo tratando de orientarlo hasta cierto punto con criterio. El cuerpo humano no, ¿qué le puedo decir? No ha claudicado, no cambia. Ha estado y está, y a lo mejor seguirá estando hecho del mismo material. Entonces el cuerpo, si usted cree, y eso lo sabían los griegos, los griegos sabían que el cuerpo cambiaba en cada instante, en cada segundo, vivía cambiando. Por eso Heráclito entendía que no se bañaba 2 veces en el mismo río. Bueno, si el río es del norte, ¿no? Porque en el sur no hay río. En el sur de esta media isla no hay río, así que nadie se puede bañar en un río del sur.
Entonces, él decía que no se bañaba 2 veces en el mismo río porque el cuerpo cambiaba a cada instante. Entonces, el problema número uno que nosotros tenemos es que el cuerpo de ayer estaba hecho de 3 elementos esenciales, que eran carne roja, grasa y minerales. Carne roja, grasa y minerales. La carne roja lo tiene todo. ¿Cuál es la carne roja? La carne roja es la de los animales sueltos. Los animales que comen hierba. ¿Por qué hablo de los animales que comen hierba? Porque los minerales, que es el tercer elemento del cuerpo humano, los minerales es de lo que están formados los huesos, los dientes, nos permiten a nosotros caminar en forma bípeda, y a los cuadrúpedos, los animales también les permite caminar. Son la estructura, son el armazón del cuerpo, está hecho de minerales, los minerales están en la tierra. Entonces, como nadie come tierra, nadie tiene facilidad para conseguir minerales, a menos que coma ensalada o verdura, pero que sean producidas en la tierra, porque las plantas extraen de la tierra lo que la tierra tiene. Si la tierra no tiene minerales, entonces la persona no va a conseguir minerales de la tierra. Entonces, cuando usted come carne roja, entonces usted tiene grasa, tiene la manteca, la manteca es el combustible por excelencia. Es el combustible por excelencia. Una gota de cualquier alimento cae en el fuego y usted no se da cuenta, pero una gota de agua, de manteca cae en el fuego y usted ve como el fuego se aviva, más que con el oxígeno, ¿eh? Entonces es el combustible por excelencia. Además llena los espacios que deja, por ejemplo, la carne, de los huesos, las cavidades se llenan fundamentalmente por manteca. Nadie come tierra, entonces no podemos obtener minerales a menos que alguien nos lo proporcione. Y esos minerales que nos proporcionan son precisamente los animales que comen hierba, ¿eh? Los animales que comen hierba, se comen la hierba, incorporan los minerales a su carne, y si nosotros nos comemos la carne, pues entonces vamos a tener minerales. De hecho, ¿qué le puedo decir? Durante un tiempo yo fui vegetariano y les recomendé a mis pacientes que fueran vegetarianos. La gente que come vegetales son, por decirlo así, el cuerpo es más liviano. Eso es verdad, el cuerpo es más liviano. Los minerales los vegetales dejan menos residuos. Pero es importante conocer la fuente de dónde vienen los vegetales. Si los vegetales vienen de un invernadero de Constanza o Jarabacoa, usted no está comiendo nada, usted no está comiendo gran cosa, porque son vegetales que están muy contaminados, muy contaminados. Y uno de los problemas más serios que tenemos, responsables del envejecimiento prematuro de la gente, es los pesticidas que se le echan a los vegetales para que la gente lo pueda comer. Los bichos son más inteligentes porque te diría, bueno, no son inteligentes porque no piensan, pero sí saben cuando un alimento está no apto para su consumo, y entonces simplemente no lo comen. La gente come por los ojos, porque decía un amigo, Ramoncito Díaz, el hombre de Don Chencho y Don Bartolo, que los seres humanos no son lógicos sino psicológicos. Entonces fácilmente son sugestionables y fácilmente son inducidos a hacer cosas que alguien quiere.
Es innegable que el mundo que nos ha tocado vivir, el mundo que nos ha tocado vivir o el mundo que estamos viviendo, es un mundo completamente manipulado. Es un mundo completamente manipulado, ¿eh? Entonces no es un mundo donde las cosas suceden como sucedían, porque por los ciclos de la vida, siempre existió el cosmos con 4 estaciones. Los vegetales, los animales se reproducían de acuerdo a las estaciones. Pero hoy no, hoy tenemos un mundo completamente manipulable que lo modifican grandemente en los laboratorios. Evidentemente estamos pagando el precio. Uno de los precios que estamos pagando es precisamente lo que se llama el cambio climático. El cambio climático es consecuencia de precisamente de la alteración de no solo de la biodiversidad, sino de la manipulación del ambiente por el hombre. Entonces las cosas están sucediendo porque la gente quiere, no es porque ni Dios quiere, ni el cosmos, ni la naturaleza. No, ya nosotros tenemos a veces un calor insoportable en lugares donde siempre había frío. Tenemos granizadas, o sea, lluvia de cristales, donde nunca llovió. Hoy estamos disfrutando del calor y de la alergia que produce el polvo del Sahara. ¿Usted se imagina dónde está el Sahara? En África, el continente africano, la tierra del rey Salomón. Tenemos montones de cosas que agradecerle grandemente a las investigaciones, a los adelantos. Yo llegué anoche del Pelao y vivía maravillado, o venía maravillado, por supuesto, de la maravilla que son los paneles solares. Recuerdo que decía una canción antes, yo que vengo de muy lejos esperando una noticia y cuando recibo una carta me dice que en mi tierra no hay justicia. En el sur, si hubiera inversión, no tendríamos problema de electricidad porque tenemos suficiente sol. Y con el sol, señores, las áridas y secas tierras del sur tendrían agua si hubiera agua. Y si hubiera agua en el subsuelo, se podrían regar toda la tierra con la luz del sol. El sol produce una energía extraordinaria. No tener problema desde 7 de la mañana a 5 de la tarde, usted tiene toda la energía que necesite simplemente con el sol. Simplemente con el sol. Entonces, tenemos esa ventaja, tenemos ese desarrollo. Entonces nosotros tenemos aquí en el cerebro, como les digo, una glándula que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es como una parábola. La parábola que usted pone en la casa o en el edificio para coger los canales de televisión y coger todas las señales que usted quiere, las reacciones electromagnéticas, todas esas cosas. Entonces esa glándula, la glándula matriz, le manda información a todo el cuerpo a través de la tiroides. Pero eso lo sé yo. Y eso lo saben los endocrinólogos que quieren, lo saben. Pero si no le conviene, no utilizan esos conocimientos. Cuando a una persona le quitan la tiroides, es igual que cuando se cae el puente o cuando tumban el puente del río Jaina. Usted no tiene cómo llegar a San Cristóbal a menos que no sea por avión o dando la vuelta por Mano Guayabo. ¿Por qué? Porque el puente es la comunicación de la capital con el sur.
Entonces la tiroides es la comunicación del cosmos, cuyas informaciones nos entran a través del hipotálamo, pasan a la glándula matriz y de la glándula matriz pasan a la tiroides, que va a distribuir las informaciones. En estos días recibí la visita de una doctora que me decía que estaba preocupada porque su mamá tenía Alzheimer y a ella se le estaban olvidando las cosas. Entre las monstruosidades que me dijo era que la habían operado de la tiroides. Le dije, doctora, no tenga temor de que a usted le va a dar Alzheimer, porque ojalá llegue la edad. Su mamá tiene 88 años y no tiene Alzheimer. No hay Alzheimer a la edad de 88 años, lo que hay es demencia senil. ¿Por qué hay demencia senil? La gente no se da cuenta que uno pierde fuerza a medida que pasan los años, que los músculos se le ponen más flácidos, que el peso de la gravedad se manifiesta en los hombres, en su parte íntima, y en las mujeres, en los senos y en la vejiga. El peso de los años cae sobre la gravedad. Entonces el cerebro es un órgano también que tiene una parte que sirve para almacenar informaciones. El cerebro necesita alimentos saludables. Y entonces, normalmente la gente no está comiendo alimentos saludables. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que la gente ha sido inducida a tomar cosas que son tremendamente dañinas para el cerebro, como son un producto que le llaman estatina, del cual uno de los más frecuentes se llama Lipitor, que frena las operaciones del hígado. Y entre las cosas que le digo que nunca debemos hacer, se llama tomar remedios para el colesterol, porque el colesterol es imprescindible para el funcionamiento del cuerpo. Yo, ¿qué le puedo decir? Me siento orgulloso de que yo estoy cosechando lo que he sembrado para tener una salud como la tengo. Después de estar 30 años estoy en los medios de comunicación. Tan viejo como yo en los medios de comunicación solamente está Julito Jacín. O sea, yo conocí a Julito Jacín y fue la primera persona que me llevó a mí a un programa de televisión. Julito Jacín sigue ahí como el tocón de Agustín en su programa de televisión. Lo felicito porque no lleva ningún tipo de dieta, ningún tipo de... No está precisamente tan preocupado por la alimentación como estoy yo. Sin embargo, se mantiene lleno de achaques, por supuesto, por su edad y por su alimentación, pero está ahí. Entonces yo tengo hermanos que han muerto, muy jóvenes le diría yo, y una que murió ahora mismo a los 103 años, acaba de morir. La alimentación mía es completamente diferente a la del resto de mi familia y también al resto de mis pacientes. ¿Por qué no se debe quitar la operación? ¿Por qué no se debe sacar la tiroides? Porque la tiroides está siendo bombardeada, está siendo golpeada injustamente, siendo una glándula de súper actividad. La doctora que me dijo que tenía preocupación porque no quería sufrir de Alzheimer, me dijo que le habían quitado la tiroides. Y yo le dije, doctora, afortunadamente el creador que hizo el cuerpo humano sabía que le iban a quitar su tiroides innecesariamente. Y entonces le puso tejido de tiroides
se lo puso en otra parte del cuerpo, donde, igual que la felicidad, donde los médicos no lo encontraran. Nosotros tenemos tejido en diferentes partes del cuerpo, tejido de la tiroides y tejido que producen también insulina. Ella me dijo, sí, yo sé, porque la tiroides produce un producto que es una hormona que le llaman T3 y T4. Igual que las mamas, los senos de la mujer producen leche. Igual que la próstata produce lo que le llaman antígeno prostático específico. Entonces por eso le llaman PSA. Porque ese antígeno solamente lo produce la próstata. Y si le hacen una prostatectomía, le quitan la próstata en forma radical al paciente, el paciente no produce PSA. Las mujeres no producen PSA. Entonces, la gente que operan de la tiroides, que le quitan la glándula, aparte del terrible daño que le hacen, siguen produciendo PSA. Perdón, T3 y T4, afortunadamente. Pero, como el paciente no lo sabe, y el médico que mandó a operarla tampoco lo sabe, porque lo que le interesa es indicarle pastilla a la paciente y tenerla ahí porque el paciente nos trae comida y nos interesa tener el paciente. Entonces, el médico no investiga que ese paciente está produciendo T3 y T4 y que lo único que hay que hacer es estimular esas fuentes alternas que tienen de producir T3 y T4. Solamente hay que estimularla y evitar las razones por las cuales la tiroides se enfermó. Porque vuelvo y les repito, la tiroides tiene que trabajar mañana, tarde y noche 24/7. Tiene que trabajar porque es la que recibe la información de todo lo que le pasa al cuerpo y tiene que transmitirla a todos los órganos, desde la mama, el hígado, el páncreas, el timo, las adrenales, los ovarios, los testículos. Tiene que mandar toda esa información y recogerla de allá para acá. Mantener el cuerpo en un flujo constante de información. Llevo y traigo, llevo y traigo. Entonces, el principal alimento de la tiroides, señores, eran las algas marinas. Las algas marinas que sueltan su principio activo en el agua. Y cuando la gente comía o cocinaba con sal de mar, la gente no tenía problema de la tiroides. Pero como decía Peña Gómez, el hombre destruyó tu fuerte dique y el agua presa prosiguió su curso. A pesar de tu mensaje, de tu discurso, la nave del amor se nos fue a pique. Los hombres no quieren. La inmensa mayoría de los vagos que van a la administración pública a lucrarse, a llevarse todos los recursos que pagamos, lo que producimos, no le interesa producir sal de mar porque la sal de mina le resulta más barata. La sal de mar, usted tiene que coger el agua y ponerle a evaporar. Es muy difícil que los pescadores que suelen tener un caldero o una olla en la orilla y cuando vienen comienzan a sancochar guineo con agua del mar y pescado que acaban de captar, es muy difícil que sufran de la tiroides. Una paciente, una doctora
que yo conocí, una persona adorable, tenía a sus hijos estudiando en los Estados Unidos, una clínica famosísima, y va y vamos a chequearle la tiroides. Ah, no, pero usted tiene cáncer de la tiroides. Y bueno, como los hijos están estudiando en ese tremendo centro de allá, le extirpan la tiroides y entonces en los Estados Unidos por obligación le tienen que hacer una biopsia y le dan una plaquita donde está el resultado de la biopsia que le hacen. Le dan una plaquita. Yo la conocí tomando pastillas porque ya no tenía tiroides, le habían quitado la tiroides. Tomando pastillas. 20 y pico de años después, otro médico que viene, probablemente como tenían una clínica, le pregunta que por qué toma. Ah, porque me operaron porque tenía un cáncer de tiroides, pero usted no tiene aspecto para eso, pero está tomando pastillas para la tiroides. Una sola, la tiroides produce 800.000 hormonas, y le dan una y entonces entiende que con eso el cuerpo se está... ¿Y qué le dieron? Ah, me dieron una placa, analiza la placa, pero esta placa no es suya. El médico se da cuenta 20 y pico de años después que la placa que le dieron no era de ella. Pero esta placa no es suya. Pues tiene 20 y pico de años tomando pastillas para la tiroides porque le quitaron la tiroides porque tenía cáncer. El cáncer era de otra persona, no era de ella. 20 y pico de años. Una paciente que montones de personas, si yo digo el nombre, lo van a saber, pero no me interesa decir el nombre. O sea, que existe la posibilidad de que a usted en un laboratorio le tomen una biopsia y esa biopsia se confunda con otra. La operación de la vesícula. Usted nunca debe operarse por la vesícula, a menos que lo vean. No que lo vea yo, si lo veo yo no le digo que nunca se opere. Porque pueden aparecer personas que la vesícula se le explote. Eso es lo que dicen, que la vesícula se le explota. La vesícula se puede infectar, pero es muy difícil. La vesícula produce síntomas. Y igual que usted no está viendo, igual que usted no ve, por decirlo así, una persona con una próstata del tamaño de un melón o de una sandía, a menos que sea el papá o el abuelo de un guardia. Eso mismo sucede con la vesícula. Si la vesícula tiene cálculo o la vesícula se infecta, produce síntomas. Y si le andan a tiempo, nunca. Ahora, la inmensa mayoría de las operaciones que se hacen de vesícula son mutilaciones, son extracción de órganos sanos. La vesícula es el principal órgano de desintoxicación. Todo lo que una persona come antes de entrar a la circulación tiene que pasar por el hígado, y el hígado es una planta de tratamiento, es una planta de decantación, es una planta de sacarle, porque no es verdad que si usted se come un mulo de pollo, una pechuga de pollo, ese mulo de pollo va a entrar a la circulación. No, el cuerpo va a sacar de eso la parte que necesita utilizable y conveniente, la otra parte la va a eliminar. Y esa parte que va a eliminar va para la vesícula. O sea que el hígado exprime, pero recuerden también que durante un día de 24 horas, el hígado saca de su sangre 200 millones de glóbulos rojos. Saca el hígado de su sangre.
y esos 200 millones pasan por el vaso lo exprime y luego se lo manda al hígado. Y el hígado lo filtra y saca una parte reutilizable. Y la otra se la manda a la vesícula. Todo el veneno que el hígado le saca al cuerpo no se lo manda seguido a los riñones, lo almacena en la vesícula. Usted no va a encontrar nunca un ciudadano chino que viene de China que le sacaron la vesícula, porque los chinos trabajan con los meridianos, y los meridianos son líneas invisibles del cuerpo que llevan informaciones valiosas. Entonces, lo que para nosotros, los chinos están ahora mismo cenando, como les decía, ¿no? Lo que para nosotros es ahora mismo es blanco o amarillo, para los chinos es negro, porque ellos están de noche en este momento. Las informaciones que ellos tienen son completamente diferentes a las de nosotros. Los chinos, yo fui a la Universidad de Beijing, o sea, Pekín, la universidad china por excelencia. Y allí las disecciones, los estudiantes lo enseñan con sapos, con culebras disecadas, con plantas disecadas. En un mercado chino usted va a ver montones de cosas rarísimas, ¿no? Pero la vesícula es sagrada para ellos, igual que el más viejo de la familia, ocupa el lugar principal de la mesa. No se puede permitir que un viejo se vaya con toda la información que tiene. Entonces, para ellos la vesícula es sagrada, la vesícula es intocable, porque la vesícula es la que tiene todo el veneno del cuerpo. Si la persona no toma suficiente agua, el veneno, si usted coge un pollo y usted ve el pollo, usted ve que el pollo tiene lo que le llaman la molleja, que es completamente diferente, pero la molleja tiene unas capas de músculo que son muy gordas, porque el pollo la utiliza para triturar la comida. Entonces la vesícula tiene paredes que son relativamente gordas, porque tiene un material muy, muy peligroso y dañino. Ese material va a ir al intestino cuando el intestino está lleno de comida, porque parte del material que tiene la vesícula almacenado, el cuerpo lo utiliza para hacer la digestión. Si le sacan la vesícula a una persona, el veneno de la vesícula, a ver si yo puedo compartir esta imagen. El veneno de la vesícula va precisamente va al intestino, y el intestino le va precisamente a procesarlo, y una parte la va a mandar precisamente a los riñones. Gran parte de por lo que los médicos sacan una vesícula, señores, no tiene la menor importancia, la menor implicación. La vesícula es un órgano eslático que almacena, por decirlo así, sustancias relativamente espesas. Sustancia espesa, parece como si fuera la resina de la caoba o el suero de miel de abeja, como se dice. Entonces la vesícula sí puede tener lo que le llaman cálculo, pero no son piedras. Es como el estiércol del chivo. Mírelo usted ahí. Ese cálculo que está ahí está hecho de lo que le llaman colesterol y sales biliares. Porque la persona está deshidratada, por decirlo así, se pone más o menos, se organiza y se pone hasta cierto punto en forma de así redondeada, en fin. Pero ese cálculo que usted está viendo ahí
en esa parte ahí. Ese cálculo no molesta porque cuando la persona cambia de posición, se va para otro lado. Hay un cálculo aquí, en esta parte de aquí, que aquí usted lo puede ver. En esta parte de aquí hay un cálculo, que ese cálculo está en lo que le llama el conducto cístico. Si hay un cálculo ahí, ese cálculo impide que el contenido de aquí de la vesícula salga, porque cuando la persona come, especialmente cuando come grasa, el intestino le pide que le mande contenido del que tiene ahí almacenado. Entonces la vesícula se contrae. Se va a contraer cuantas veces sea necesario, y lo que sucede en este caso, es que ese cálculo va a impedir, no va a poder salir el contenido que tiene la vesícula. Entonces ese es el cálculo que va a permitir que las paredes de la vesícula se engruesen y produzcan dolor o produzcan molestia, fundamentalmente 2 horas después de una comida que tenga mucha grasa o que tenga huevo. También a las 2 de la madrugada, porque ahí entra en funcionamiento el páncreas también. Entonces, por ese cálculo, normalmente la gente saca la vesícula. Pero ¿qué pasa con este que está aquí? Miren aquí. Aquí hay un cálculo, aquí hay varios cálculos en este conducto hepático. Se llama el conducto hepático izquierdo, pero hay cálculo en el conducto hepático izquierdo, pero hay cálculos aquí en el conducto hepático común también. O sea, los mismos que están aquí en la vesícula, están aquí, que se forman también en el hígado. Y mírenlo aquí O sea, este cálculo va a impedir que el contenido que el hígado le está sacando a la sangre llegue a la vesícula, porque para llegar a la vesícula tiene que llegar aquí a la desembocadura, y ese impide que la bilirrubina que el hígado está produciendo llegue precisamente al intestino, y esa bilirrubina va a aumentar en la sangre. Esa es la que le va a producir al cuerpo el color amarillo, no es la que está aquí en la vesícula, Aquí tenemos otro conducto, aquí tenemos otro. Aquí tenemos ya este es el conducto que trae ya tanto el contenido de la vesícula, el contenido del hígado, como el contenido del páncreas. Ese cálculo impide que la bilis llegue precisamente aquí a la desembocadura, donde está el conducto del páncreas, el conducto de la vesícula y el conducto de... Todos esos cálculos se van a quedar cuando le extirpan la vesícula al paciente. O sea que no crea que porque le sacaron la vesícula usted va a dejar de tener cálculos biliares, porque la vesícula solamente almacena probablemente quizá la tercera parte o quizá menos, Entonces, ¿qué pasa con los cálculos de la vesícula? Los cálculos de la vesícula son como el estiércol del chivo. El estiércol del chivo, el que ha tenido, por decirlo así, chivos, se da cuenta que el estiércol de los chivos es completamente sólido, muy duro. Es sólido y muy duro el estiércol del chivo, y se le puede hacer daño, por ejemplo, a una persona tirándole el estiércol de un chivo. Pero el estiércol del chivo inmediatamente se moja. ¿Sabe qué pasa? Que se desbarata. Hay una facilidad asombrosa para desbaratar los cálculos de la vesícula, pero no solamente la vesícula. Nosotros tenemos lo que le llaman una irrigación de hígado y vesícula. Es un flushing, como llaman los gringos, flushing. Le damos una solución que viene barriendo desde el hígado. Primero se limpia
el receptáculo, o sea, el intestino, que es donde van a caer precisamente el contenido del hígado y la vesícula. Y entonces, cuando se le da esa sustancia, toda la basura que hay en el hígado y toda la basura que hay en la vesícula se va al intestino y luego se va al séptico, ¿eh? Entonces, si le quitan la vesícula, no le están haciendo nada, porque el problema va a seguir. Y eso se resuelve fácilmente, dándole lo que le llaman una irrigación del hígado y la vesícula. Colesterol, ya le dije, la estatina. La estupidez más grande que hay en la bolita del mundo, la más grande que puede cometer un paciente, se llama tomar remedio para el colesterol. Es igual que una persona que tenga huevos de gallina criolla, que tenga su patio con su gallina y aunque sean escarbando, las gallinas ponen, no importa, y si están sueltas y tienen gallo, ellas van a poner. Entonces resulta que hay gente que tenían, no sé si todavía son capaces de hacerlo, pero que tienen la gallina poniendo y cogen los huevos de la gallina y lo venden o lo cambian por espagueti. El colesterol es el alimento por esencial del cerebro. Y el que no tiene colesterol, déjeme decirle que cuando usan remedio para el colesterol, lo que están es bloqueando el hígado. Y como le decíamos nosotros, la vesícula es el receptáculo, es el lugar donde el hígado almacena el veneno. Pero el hígado es quien recoge el veneno del cuerpo. El hígado es un tremendo laboratorio que tiene que limpiar el cuerpo, tiene que producir cantidades de enzimas digestivas. Y cuando usted usa un remedio que no es nada bendito para que el hígado no produzca colesterol, a pesar de estar consumiendo cantidades de insulina, entonces resulta que el hígado de trabajar y entonces suben las enzimas hepáticas, entonces suben. Finalmente, el almidón, la gente me pregunta muchísimas veces, doctor, ¿y cuáles son los productos? ¿Cuáles son los productos que tienen almidón? Hay que exigirle a los gobiernos, pero como los gobiernos subastan las posiciones, ¿quién da más? Por eso nosotros teníamos a quien teníamos en la lotería, por eso nosotros tenemos a quien tenemos en el tránsito en AME, que está hecho un verdadero desastre el tránsito aquí en la capital. Pero nosotros tenemos las emisoras del Estado arrendadas al que pague más por un programa de televisión, por una hora en los canales del Estado. El que paga más tiene ahí, el que paga más también se anuncia, pero jamás se le va a decir a una persona los alimentos que son saludables o lo que no debe comer. Al gobierno y a los políticos, ni a lo que están, ni a lo que vienen, ni a lo que se fueron, le interesa que la sociedad tenga conocimiento. Entonces, cuando alguien me dice a mí que los dominicanos son como cualquiera, como nadie se ocupó de invertir en su formación, invertir en la educación, pues hay muchos dominicanos que operan así y funcionan así porque nadie invirtió en ellos. Porque los que están aquí, los que están gobernando, los que gobernaron, los que quieren gobernar, lo que les interesa es sumar a su cartera ya repleta, pero seguir sumando. La cartera parece que nunca se revienta. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. La gente no sabe lo que es colesterol, lo que es almidón, los productos que tienen carbohidratos. Pero yo le diré que son los víveres, los cereales, los granos y las frutas. Todo eso es almidón y nunca debe comerlo un paciente diabético. Nunca. Vamos a unos breves mensajes de su interés y entonces volvemos con ustedes.